El tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre el osciloscopio. Les comparto este mensaje para que lo puedan reflexionar. El objetivo de la presente actividad es conocer las partes y el funcionamiento del osciloscopio como instrumento de medida, así como sus diferentes escalas para la medición de parámetros eléctricos. Para esto nos dirigimos al módulo, en donde previamente les habíamos pedido de que revisen estos contenidos. Tenemos aquí el tema que corresponde al que vamos a hablar. Si bien es un instrumento de visualización electrónico, el cual nos va a presentar señales gráficas de los parámetros eléctricos en relación del tiempo. Aquí vamos a tener lo siguiente. En el gráfico nosotros podemos observar lo que corresponde a este elemento de medición. La característica de esto es de que se utiliza los ejes cartesianos X y Y, donde nosotros podemos trabajar en la pantalla para que podamos observar los diferentes parámetros. En el eje X nos va a dar la variante de tiempo, como se les había indicado previamente, en tanto que en el eje vertical, en el eje Y, nos va a dar para manejar lo que es la amplitud de voltaje. En el gráfico nosotros podemos observar que es uno de los modelos de osciloscopios que se tiene. Tenemos en primera instancia un botón de encendido que tenemos en esta parte. Dos, lo que son los botones o las perillas de control de intensidad y focus, que es para ajustar para que sea más nítido o más clara la señal. El numeral 3 corresponde a las variables de posición, es decir, que la señal se pueda desplazar hacia arriba o hacia abajo dependiendo del canal que se está utilizando. También tenemos la perilla número 4 que nos ayuda en la posición vuelta en el eje X, es decir, en el desplazamiento horizontal, para que podamos sincronizar en el punto de inicio de la señal para determinar el periodo. Tenemos también el número 5 que corresponde a la pantalla. La pantalla es una cuadrícula, como ustedes pueden observar, que nos va a permitir realizar el análisis o la medición de acuerdo a los cuadros o divisiones. Esto va a depender mucho de la escala en la que se trabaje. Tenemos en el punto 6 lo que es la parte de conexión para estabilización de la señal de la sonda, que nos permite la conexión hacia el elemento a medir. En el numeral 7 vamos a tener los canales, canal 1 y canal 2, que es el que disponemos, en donde nos va a permitir observar que tenemos las diferentes escalas que se muestran aquí. Si ustedes se percatan, en ambos lados son los mismos, y corresponde a cuántos voltios equivale cada uno de los cuadros. Tenemos también en el numeral 8 que corresponde al otro canal de medición. Esto en conjunto con el número 6 corresponden a los dos canales de medición en donde se conectará la sonda. Por otra parte tenemos el número 9 que es el tiempo de base. Lo que hace es ajustar la escala para el eje horizontal de tiempo. Esto aquí previamente ustedes ya lo hayan revisado, cada uno de estos parámetros que los acabo de indicar. En la conexión del osciloscopio, nosotros debemos tener en cuenta que el que vamos a utilizar es un osciloscopio tipo analógico, ya que son más económicos. Sin embargo, existen osciloscopios digitales. Obviamente su valor supera en gran parte a un osciloscopio analógico. Ahora, para ello primerito es necesario verificar los canales CH1, CH2, que estén en buenas condiciones para que puedan conectarse al zócalo. Para ello nosotros debemos utilizar la sonda conectado a este terminal, ¿sí?
Este terminal nos va a permitir verificar si la sonda está en buen estado. Eso en la parte práctica. Ese terminal está aquí, en esta parte, que nosotros físicamente aquí vamos a poder hacer la conexión. Para la actividad nosotros vamos a tener, por ejemplo, esta onda, que en este caso es una onda de corriente alterna, porque tiene sus fases positivas y negativas que nos van a ayudar a identificar. Sin embargo, nosotros debemos determinar cuál es la frecuencia, es decir, cuánto tiempo se demora en terminar una señal positiva y negativa y determinar en tiempo. Sin embargo, como está aquí la gráfica, no va a ser de mucha ayuda porque no existen las escalas. Para hacer esto vamos a utilizar el Proteus para hacer una simulación de verificación. En el Proteus nosotros vamos a dirigirnos a lo siguiente. Nos dirigimos a cargar una fuente de corriente alterna. Entonces nos dirigimos a la categoría Simulador Primites. Esta categoría nos presenta diferentes tipos de fuentes. Una de ellas vamos a utilizar la de voltaje senoidal, como ustedes pueden observar. Cargamos esta fuente y vamos a evidenciar cómo funcionaría en el simulador esto. Como hemos venido haciendo previamente, nosotros vamos a cargar esta fuente. Vamos a necesitar una referencia de conexión a tierra, entonces colocamos el ground. Listo. Ahora, lo que vamos a necesitar es colocar el instrumento de medida en el simulador. Para ello nos dirigimos a esta sección donde teníamos anteriormente los voltímetros. Entonces nos dirigimos a esta sección que dice Virtual Instrument Mode. Aquí teníamos el voltímetro y el amperímetro que utilizamos en las actividades anteriores. Vamos a al primer instrumento que se encuentra aquí, que es el osciloscopio. El osciloscopio le cargamos acá y en el simulador tenemos un osciloscopio de 4 canales, lo cual difiere de lo que acá tenemos en la realidad, que tenemos un osciloscopio con 2 canales. Va a haber una diferencia. Sin embargo, para la actividad nos va a ayudar bastante para entender cómo podemos ajustar los controles. ¿Qué es lo que hacemos? Conectamos el canal A la entrada, como se observa ahí. Los otros canales no vamos a utilizarlos por el momento. En el momento que nosotros vamos a configurar, ingresamos en esta fuente. Vamos a dar un doble clic y nos presenta los parámetros de esta fuente. Vamos a poner, por ejemplo, que la amplitud de la onda, es decir, el BPP, es de 20 voltios. Y la frecuencia de operación, pongamos de que sea de 60 Hz. Son los datos que vamos a poner para este ejemplo. Una vez que ya cargamos esto, arrancamos la simulación e inmediatamente nos va a aparecer la siguiente pantalla. Si ustedes se percatan, cuando hicimos la conexión está el canal A que corresponde a la línea de color amarillo. Y si ustedes observan aquí, lo tenemos ya aquí cargado. Vamos a deshabilitar los otros canales. Para ello, aquí está canal A, que es de color amarillo, canal B, canal C y canal D, que son los colores que se muestran. Vamos a deshabilitar los otros canales. ¿Cómo deshabilitamos? Simplemente ponemos esta opción en off en cada uno de los canales. Para nosotros desplazar esta señal, como se indicaba acá en la actividad, había estas perillas que realizan el movimiento en el eje vertical. En nuestro caso de la simulación tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que ir desplazando
hasta que se ponga en el valor 0. Eso nos indica que está en la línea del centro. Si ustedes observan, aquí nosotros podemos trabajar con un periodo o más. Recordemos la escala de tiempo, que les hago la relación con lo que está acá, la base de tiempo. Entonces tenemos que colocar en una escala para saber cuántas divisiones nosotros podemos trabajar. Para ello, nos dirigimos acá y la escala de tiempo está en la parte de aquí. ¿Qué es lo que hace? Aquí nos indica cuánto dura cada uno de los cuadritos. Si ustedes le mueven esta perilla, va a observarse de esta forma. Entonces vamos a buscar en una ubicación en donde nos permita hacer la medición adecuada. También en el caso de la amplitud, tenemos del canal, es decir, ahorita está 5 voltios por división. Si es que yo comienzo a aumentar, comienza a modificarse la señal que está graficada. Vamos a dejarlo ahí como está en 5 voltios por división. Yo quiero proceder a medir los valores del tiempo, es decir, justamente ahorita coincide en el centro, pero si es que yo necesitara desplazar, es decir, mover horizontalmente como se indicaba aquí, que teníamos esta perilla que movía horizontalmente, tenemos en el caso del simulador, tenemos esta perilla que nos permite mover hacia un lado o hacia el otro. ¿De acuerdo? Entonces, en eso debemos tener presente. Para tomar las mediciones, nos dirigimos a esta opción que dice cursos. Señalamos y nos aparece esto. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos donde inicia el positivo. Si ven que está 0 voltios. Y nos dirigimos hasta donde termina el otro. ¿Ya? Podría ser por esta línea. En donde nos va a dar el valor de 16,70 milisegundos, que si hacemos la relación al calcular el inverso de la frecuencia. También podemos poner en el pico más alto, ustedes pueden observar, está a los 20 voltios, y si ponemos en el pico más bajo, estaría a los menos 20 voltios. Con ello nosotros determinamos las escalas. ¿Por qué razón les indico esto? Porque en la actividad nosotros tenemos que hacer estas calibraciones, es decir, poner en una escala, poner en la escala de tiempo, y en la escala de voltaje del canal que se va a utilizar. Es lo que nosotros necesitamos hacer en la actividad. La actividad que corresponde al día de hoy es justamente hacer esto en gráfico, que es la conexión del osciloscopio. Para ello nosotros habíamos planteado, o se plantea en la actividad, que vamos a trabajar con una onda de 110 voltios de corriente alterna. Entonces para ello podemos trabajar con estos valores. Tenemos los 60 Hz, aquí podemos calcular el tiempo, y ponemos las escalas, es decir, en cuál de ellas nos permitiría hacer la graficación. ¿Sí? Entonces aquí señalamos con esferito azul en donde corresponde. Igual acá, en el caso de acá, vamos a trabajar para, en el caso de 50 Hz, con los voltajes que corresponden aquí. Igual calibramos en este gráfico. En las conclusiones colocamos lo que hemos ido aprendiendo, ¿sí? No se olviden también de colocar la coevaluación y la autoevaluación para valorar. Y por último, la fecha y los datos de ustedes. Les deseo que tengan éxitos en su actividad y que podamos trabajar en los tiempos establecidos.